Hace pocos días tuvimos una comunicación con la fundación donde quiero estar, quienes nos presentaban el resultado de un estudio, el mapeo de personas con cáncer, que se realizó en diferentes provincias de Argentina, con personas que tienen la enfermedad, que tiene cáncer, cáncer de diferentes tipos. Esto surgió como una iniciativa donde después encontraron determinadas eh, cuestiones que son a lo mejor preocupantes, ¿no? Y entre ellas inequidades que se presentaban dentro de esta evaluación que se ha realizado. Eh, Hablábamos de las provincias que intervinieron y en estas está incluida Tierra del Fuego y estamos hablando con la doctora Verónica Cristina Baró, que es médica oncóloga clínica, jefa del servicio de oncología de la Clínica San Jorge de Ushuaia, Tierra del Fuego, para conocer más sobre este tema de salud pública y privada. Doctora Baró, José Bouza al habla. Muy buenos días. Buenos días, José. Gracias por la comunicación. Un placer poder compartir este espacio y comentar los resultados de este estudio. Doctora, ¿cuál es el vínculo que tienen con la fundación que ha hecho este estudio donde quiero estar? Sí, nosotros acá en Ushuaia, en el Servicio de Oncología de la Clínica San Jorge, funcionamos de forma conjunta con otra organización sin fines de lucro que se llama LUCAU. Desde LUCAU se hizo un convenio con la Fundación Donde Quiero Estar para poder formar un voluntariado, ¿sí? que brinda servicio a los pacientes de diferentes maneras. Algunos servicios son dentro de la sala de quimioterapia del hospital de día, de forma directa con el paciente, y otros servicios son los online que son los que brinda la Fundación Donde Quiero Estar, y uno de los servicios más utilizados por nuestros pacientes es la contención emocional a través de las consultas con psicooncólogos. Entonces, hace varios años que tenemos ese beneficio y tenemos una relación estrecha con la Fundación por esta como sede de voluntariado que tenemos en Ushuaia de la Fundación. En este relevamiento se dio o surgió el hecho que el 40% de pacientes que habían intervenido en las consultas que se hacían para llegar a las conclusiones finales, el 40% tenían enfermedad de cáncer en mama. Y estamos dentro del mes de octubre, que es el mes justamente para hablar sobre el cáncer de mama, principalmente dentro del año. ¿Qué es lo que pudo observar como especialista de lo surgido en este mapeo que se realizó? Sí, la verdad que primero decirte que este mapeo fue a través de encuestas que se hizo de forma directa al paciente. Entonces, es muy bueno tener datos desde la visión del paciente, porque los oncólogos estamos acostumbrados a tener datos desde nuestra visión, desde nuestro registro de datos. Pero aquí son los pacientes los que están diciendo cómo vivieron y qué dificultades tuvieron, ¿sí?, para acceder al diagnóstico y al primer tratamiento. Este estudio se basó en eso, desde la perspectiva del paciente, conocer esas características de lo que ellos llamaron el camino del paciente, esos dos pasos iniciales. ¿Cuánto se tardó para el diagnóstico y cuánto se tardó para el inicio del tratamiento? En cáncer de mama, sí, que sabemos que es una enfermedad muy frecuente, y de la cual creo que en todos lados uno supone que están todos los mecanismos muy aceitados para que ese proceso sea rápido, el diagnóstico y el tratamiento, pero este estudio nos muestra que no es tan así, ¿sí? Que realmente hay muchas barreras de acceso, ¿sí?, que tienen que ver con varias cuestiones diferentes que las podemos relatar, pero en cáncer de mama es llamativo porque hay como grandes diferencias, ¿sí?, entre, por ejemplo, las personas que tienen obra social y las que no tienen obra social, entre las mujeres más jóvenes y más edad. Es llamativo que dentro del grupo general que se estudió cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de pulmón principalmente, las personas con cáncer de mama son las que están mejor informadas sobre su enfermedad. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos quiere decir? Que, bueno, evidentemente
como se habla mucho del cáncer de mama y la gente está más informada, lo que nosotros llamaríamos más alfabetizada sobre esta enfermedad, eso va en beneficio de que el propio paciente, ¿sí?, tenga más herramientas para, por ejemplo, si un médico desestima un síntoma. Una de las cuestiones que surgen en este trabajo es que las pacientes que consultan con un primer síntoma, por ejemplo, en el cáncer de mama sería tocarse un bulto en la mama, lo que relatan los pacientes es que muchos médicos desestiman esta situación y entonces eso retrasa el diagnóstico. En cáncer de mama, al tener tanta información y hablarse tanto del cáncer de mama en todos los medios, en todos lados, especialmente en octubre, eso va en beneficio del paciente que consulta con un nódulo y que, bueno, el médico rápidamente le puede pedir un estudio. Esa misma paciente que después tiene un diagnóstico son las que están mejor informadas sobre de qué se trata su enfermedad o los pasos a seguir, ¿sí? Sin embargo, hay una proporción de pacientes que no conocen, por ejemplo, el estadio de la enfermedad y el subtipo de enfermedad. Esto es muy importante en oncología, ¿sí? Nosotros estadificamos los pacientes en distintos estadios que tienen distinto pronóstico, distinto tratamiento, ¿sí? Y lo que muestra este estudio, que las pacientes que sabían mejor el estadio y el tipo de tumor, o sea, en qué situación de enfermedad están, esas pacientes tuvieron acceso más rápido a los tratamientos. Entonces uno dice, ¿y por qué es eso? Y porque evidentemente la persona mejor informada tiene más herramientas para poder hacer valer, ¿no?, su situación, ¿no?, a la hora de ir a la obra social, a la prepaga o al sistema de salud, exigir que se le brinde rápidamente solución a su problema. Eso es un dato, me parece, muy importante que surge de este trabajo. La Argentina es un país muy extenso, donde hay diferente variedad de posibilidades para los pacientes. En el cáncer de mama, viviendo como vivo en Capital Federal, nos encontramos que hay muchos institutos, mucha forma de hacer los tratamientos, mucha tecnología. ¿Qué es con respecto a este tema Tierra del Fuego? Sí, bueno, particularmente cáncer de mama es la enfermedad que en Tierra del Fuego es más frecuente, si sumamos hombres y mujeres es la enfermedad más frecuente. Por lo tanto, con el correr de los años se ha ido mejorando, ¿sí?, el continuo de atención desde el diagnóstico al tratamiento, pero tenemos algunas barreras importantes. La primera barrera es la especialidad de los médicos cirujanos, ¿no?, los mastólogos, que son los que operan cáncer de mama. Tenemos pocos profesionales formados en ese área, entonces necesitamos el apoyo de médicos itinerantes, que hace ya más de 8 años que tenemos un sistema de 3 médicas itinerantes que viajan todos los meses a operar nuestras pacientes en forma conjunta con los médicos de acá. Eso se ha mejorado muchísimo. Seguimos con problemas con lo que es el diagnóstico histológico, anatomía patológica, es una especialidad que está en crisis en todo el país y en esta provincia se profundiza más, ¿no?, dadas las distancias, la dificultad de traer médicos especialistas a vivir a la isla. Entonces, anatomía patológica es como un cuello de botella. Nosotros tenemos un primer diagnóstico que se hace en anatomía patológica, pero en cáncer de mama sí o sí necesitamos unas técnicas especiales que se llaman inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, lamentablemente, en la provincia está muy poco desarrollada y de manera bastante, por momentos se hace, por momentos no se hace. Entonces, por lo general, esas muestras son enviadas a laboratorios de Buenos Aires y imagínense, entre que se va la muestra, se analiza en Buenos Aires y llega el resultado, ese tiempo se va sumando a un tiempo de diagnóstico. Esta es una de las grandes barreras que tenemos acá, desde que se hace la biopsia hasta que finalmente tenemos todo el diagnóstico de ese cáncer de mama, de qué subtipo es, etcétera, para poder tomar una decisión de cuál va a ser el primer tratamiento que va a tener esa paciente. Esa es nuestra primera barrera. Luego la paciente se opera, ¿sí? Eso ya está resuelto con lo que les conté de los médicos cirujanos,
Pero después viene otra barrera, que muchas de las mujeres con cáncer de mama necesitan radioterapia. En la isla de Tierra del Fuego no hay radioterapia, entonces absolutamente todos, el 100% de los pacientes de cualquier patología que necesita radioterapia debe ser derivado a centros de mayor complejidad. En nuestro caso son derivados por lo general a la ciudad de Buenos Aires por una cuestión de conexión, ¿sí?, de los aviones. Nosotros somos una provincia aerodependiente. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a otros lugares nos tenemos que tomar un avión. Entonces, como hay vuelos directos a Buenos Aires y no hay vuelos directos a provincias más cercanas, por ejemplo, a Santa Cruz, a Chubut o a Neuquén, no hay vuelos directos, los pacientes viajan directamente a Buenos Aires para hacer sus tratamientos de radioterapia. Entonces, esas son las grandes barreras y las diferencias que tenemos con otras provincias. Pensándolo en tiempo, esta demora hace relación directa a la salud de la paciente por los tiempos que se demoran. Por supuesto, en el cáncer cada día cuenta, ¿no? Y cuanto antes hagamos los tratamientos va a ser mejor, especialmente en los tipos de tumores de peor pronóstico o más agresivos. Quizás en un tumor que se detecta muy tempranamente, algún cáncer de mama que se detecta muy tempranamente con un perfil molecular de bajo grado, de bajo riesgo, no habría mayores dificultades en que se produzcan atrasos, pero uno de antemano no sabe qué tipo va a tener, qué tipo de tumor va a tener ese paciente. Entonces nos debemos apurar con todos, ¿sí? Y eso sí ya sabemos que semana a semana que se van sumando esos atrasos, especialmente para los tumores más agresivos, sí le juegan contra a esa paciente que necesita un rápido acceso al tratamiento. Mucho se habló en los últimos meses de los médicos residentes, de la capacitación que necesitan, de los años de preparación para llegar a ser un especialista. En este caso, llegar a ser un especialista en oncología, ¿qué tiene la provincia la posibilidad o también tienen que trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, que son probablemente los principales lugares de capacitación? Mira, en eso sí estamos bien, en la provincia hay muchos oncólogos, por ejemplo en Ushuaia somos 2 en el ámbito privado, 2 en el ámbito público, para una ciudad que tiene 80.000 habitantes está muy bien. En la ciudad de Río Grande hay 5 oncólogos para una ciudad que también tiene menos de 100.000 habitantes. Lo que es el recurso humano de la oncología está bien en la provincia. Lo que sucede es que la atención del paciente oncológico no solamente depende del oncólogo, depende de un equipo y de otros especialistas que estén formados. Nosotros como oncólogos, nuestra capacitación, es permanente, nosotros tenemos que participar de congresos, simposios, jornadas, inclusive tenemos nuestras propias jornadas en Tierra del Fuego. En ese sentido, te puedo decir que los oncólogos están capacitados, pero insistimos en que como la atención del paciente oncológico no solamente depende del oncólogo, sino de todo el sistema de salud, es ahí cuando se empieza a complejizar en un lugar como este, donde faltan otras especialidades. El estudio de mapeo sobre cáncer marcaba la demora en llegar a obtener una consulta. También tienen esa demora, marcaba la cantidad de Eh, habitantes y eh, profesionales que hay. Mira, la verdad que acá no está bien especificado algunas cosas, en el trabajo habría que desglosar eso, pero te podría casi asegurar que en Tierra del Fuego esa demora con los oncólogos no es tal, ¿sí? Nosotros tenemos, los pacientes tienen un acceso bastante inmediato con los oncólogos y además hay un sistema de derivación de médico a médico, o sea, como es un lugar chico, por lo general los médicos que detectan un cáncer o que le hicieron un diagnóstico de cáncer al paciente, llaman al oncólogo y le dicen te voy a enviar un paciente y nosotros lo atendemos rápidamente. El problema que hay quizás con la demora no es tanto la consulta con el oncólogo, sino ese camino anterior hasta hacer el diagnóstico, ¿no? Porque los oncólogos vemos al paciente cuando ya tiene el diagnóstico de cáncer.
uno de los problemas es cuando el paciente empieza con un síntoma hasta que lo ve un médico. Esa es la primer consulta que quizás hay un atraso, ¿no? Porque el paciente puede ir a la guardia, sigue con un síntoma, hasta que va a un consultorio y un médico piensa que puede tener un cáncer y le empieza a hacer estudios, ahí es la primera barrera. Por lo general, ¿sí? Muchas veces no se piensa en el cáncer como un primer diagnóstico, se piensa en una infección o en otras patologías, especialmente en personas jóvenes. No se sospecha el cáncer. Entonces, el cáncer, si no se sospecha, no se busca. Esa es la primera barrera que muchos pacientes pueden mencionar. Es muy llamativo, por ejemplo, en este estudio MAPEC, lo que dicen con respecto al cáncer de colon. El cáncer de colon es una enfermedad que tiene síntomas que son abdominales y síntomas por ahí que pueden confundirse con otras enfermedades, y lo que dicen es que hay un alto porcentaje de esos pacientes con cáncer de colon que estuvieron dando vueltas por esos síntomas y que ningún médico se les había ocurrido pedirle un estudio pensando en cáncer de colon. Ese es un ejemplo que sucede, creo, en todos lados, ¿sí? Y es una falla del sistema primario de salud. O sea, la primera entrada del paciente a la medicina es el sistema, digamos, de medicina familiar, de medicina general, de los médicos clínicos. Ahí está, digamos, creo, el foco principal para empezar a pensar de cómo vamos a alertar a esos médicos para que tengan en cuenta que el cáncer está siendo cada vez más frecuente, ¿sí? Y tiene que estar entre nuestros primeros diagnósticos diferenciales. Con el acceso y la provisión de los medicamentos. Ahí estamos como en todo el país, ¿sí? Nosotros, todo el país tiene un sistema de salud fragmentado, que es muy distinto para cada paciente dependiendo de la cobertura. No es lo mismo un paciente que tiene una prepaga, con un plan alto, una obra social sindical, o que no tenga cobertura, ¿sí? En Tierra del Fuego, las personas que no tienen cobertura y que son cubiertas por el sistema de salud público, por el Ministerio de Salud de la provincia, tienen muy buen acceso a la salud y hasta inclusive drogas de alto costo, a diferencia de otras provincias. Eso es una ventaja de nuestra provincia. Pero después, si hablamos de otras coberturas, por ejemplo, PAMI o prepagas, tenemos los mismos problemas que en el resto del país, porque depende de esa cobertura. Doctor Álvaro, siempre que hago estos diálogos con los profesionales, les pido una conclusión final de lo que han estado hablando, de lo que probablemente como comunicador nos faltó preguntar o que consideran necesario como para que aquellos que nos escuchan tengan conocimiento. ¿No nos puede dar esos minutos finales, por favor? Sí, por favor, sí, gracias. Después de leer este estudio MAPEC y con la experiencia que yo tengo de 20 años de oncóloga, creo que de nada sirve el esfuerzo del especialista, del oncólogo, ¿no? En seguir formándose, en estudiar las nuevas drogas, los nuevos avances, la medicina de precisión, como le llamamos hoy en día, que es una medicina de alto costo, ¿sí? Si no enfocamos también esta parte inicial, ¿sí? Esta parte inicial del diagnóstico y los primeros pasos que tiene que dar el paciente. El concepto de alfabetización sanitaria que surge de este trabajo me parece fundamental, que la gente esté alfabetizada, ¿sí? Que toda la ciudadanía esté alfabetizada sanitariamente, que sepan que tienen derechos, si el paciente cuando tiene un diagnóstico oncológico, derechos a recibir atención, diagnóstico y tratamiento rápidamente, pero no están difundidas las maneras con las cuales las estrategias que se pueden utilizar para acceder mejor a esos tratamientos, falta esa información, ¿sí? Y también falta que todo el sistema de salud se comprometa, ¿sí? No solamente el oncólogo, sino esto que te comentaba, desde el primer médico que ve a un paciente con una sospecha de cáncer, ese médico es el que tiene que tener en claro que los tiempos juegan siempre a contrarreloj. Entonces, todo el sistema tiene que ver. Luego, la participación de los pacientes, de los grupos de pacientes, de las fundaciones como la Fundación Donde Quiero Estar. Todos los actores son necesarios para mejorar este sistema de salud tan fragmentado y vapuleado que tenemos. Muchas veces
sabemos que la medicina, la oncología es de alto costo para los tratamientos de avanzada, pero si nosotros focalizamos en el diagnóstico precoz, ¿sí? Y en la rapidez de acción, seguramente muchos pacientes no van a necesitar esos tratamientos de alto costo, ¿sí? Y además no se van a morir por la enfermedad. Entonces tenemos que focalizar en la difusión del diagnóstico precoz y la prevención del cáncer. Doctora Verónica Cristina Baró, médica oncóloga clínica, jefa del servicio de oncología de la Clínica San Jorge Ushuaia, Tierra del Fuego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.